¿La presentás vos, Mayra? Sí. Bueno, Ahí está, acá, sí, y después. ¿Quieres que lo presente? Sí. Dará comienzo el primer Ateneo de este año, por lo que va a abrir la señora directora, doctora Sonia Nievas. Buenos días a todos, que tengan un lindo día. La verdad que es una gran alegría tenerlos a ustedes conectados en la virtualidad, esto que es muy nuevo, y creo que lo que hay que resaltar en esto es que todavía podamos compartir conocimiento, que todavía podamos compartir un pilar fundamental en la salud, en nuestra profesión, que es poder transmitir en realidad las experiencias y los conocimientos. Bienvenidos a todos al curso. Este es un curso que tiene ya un tiempo. Excelente la actuación y el trabajo del Comité de Capacitación y Docencia, del Servicio de Terapia Intensiva. Así que más que agradecida con el trabajo de nuestra gente y con todos ustedes, también muy agradecida y agradecida a la institución de estar conectados. Les damos las bienvenidas, les deseo muchísimo éxito en este año y va a ser un año diferente, igual que el año pasado, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante. La segunda ola ha dado comienzo y nosotros somos profesionales de salud, no somos ni los malos de la película ni los buenos de la película. Hoy hacemos lo que nos toca hacer y nos desenvolvemos en lo que sabemos hacer, que es atender a los pacientes, a dar salud, brindar salud. Así que a no bajar los brazos, a seguir adelante, estamos todos juntos en esto y de esto vamos a salir todos juntos. Les doy la bienvenida, nuevamente les agradezco y tanto el Comité de Capacitación y Docencia como el Servicio de Terapia Intensiva es el agradecimiento y solamente desearles éxitos en este año. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Vega de la UTI. Un saludo primero especial a Fabricio Basile, el doctor Basile, que fue en realidad el que hizo el Ateneo, y que bueno, en este momento por cuestiones de salud no lo puede dar. Así que bueno, arrancamos. Voy a sacar el barbijo. Bueno, el pacientito que vamos a presentar es un paciente masculino de 40 años de edad que ingresa derivado del Hospital de la Falda. El motivo por el que ingresa es por una convulsión tónico-clónica afebril con pérdida de conocimiento y recuperación a íntegro que fue encontrado en vía pública. El motivo de consulta, como decimos, fue esta convulsión, sí, en el contexto de afebril y en el contexto también de un paciente cirrótico. Los antecedentes patológicos que tenía este paciente era etilismo crónico, cirrosis hepática, una hernia umbilical, hemorragias digestivas e internaciones reiteradas. Otros antecedentes de importancia, quirúrgico, una osteosíntesis del miembro superior derecho, no tenía alergias y la medicación habitual no se recordaba y no es adherente al tratamiento. Cuando ingresa a la Guardia Central, este paciente vuelve a presentar un episodio de convulsión tónico-clónica y se realiza diazepam intramuscular. Los signos vitales estaban dentro de los parámetros normales. Tiene un episodio de sangrado por la boca, pero es secundario a una lesión. Y se le realiza, como dijimos, un diazepam, una ampolla de diazepam y dosis de carga de fenitoína, una tomografía de cerebro y se presentó al servicio de terapia intensiva. Al examen físico estaba el paciente vigil, afebril, la piel también dentro de parámetros normales,
El tórax también, y como positivo en realidad tenía en el abdomen, un abdomen distendido, presencia de hernia umbilical reductible, matiz subumbilical, no impresionaba dolor a la palpación, y lo otro positivo que tenía a nivel del sensorio un rasgo de 13, ¿sí? Apertura ocular a la voz, y verbal, como dijimos, estaba un poquito desorientado. Bueno, los métodos complementarios, como positivo en el laboratorio, como podemos ver, tenía una plaquetopenia, 35.000 plaquetas, con un KPTT prolongado de 57 segundos y una PP también que estaba reducido de 37%. Además tenía alteración del hepatograma, con una GOT de 164, una GPT de 43 y una CPK de 848. Como dijimos, en la tomografía que se le había hecho no tenía alteraciones morfológicas en la TAC de cerebro. De abdomen sí, teníamos un hiato de 13 centímetros de altura máxima, micronodular, que ya vamos a ver qué significa bien esto, con bordes lobulados, hipertrofia del lóbulo izquierdo y causado por hepatopatía crónica. Bueno, nosotros cuando ingresa a la terapia intentamos hacer todos los diagnósticos diferenciales posibles de este paciente, y bueno, también es un trabajo que hay que hacerlo desde que el paciente ingresa a la guardia, ¿sí? Para ver qué conducta vamos a ir tomando. ¿Por el grupo? Bueno, si quieren ir comentando los posibles diagnósticos en el chat. Ahí lo veo. No sé, por ahí para repasar, un paciente con antecedentes de etilismo que hace los episodios de convulsión, que llega con alteración del hepatograma, alteración del sensorio. No sé si alguno quiere poner sus diagnósticos. Bueno, sigo. Sí. Alicia, no se escucha, ¿será que uno empezó? No, sí se escucha. Bueno, sigo. Bueno, dentro de los diagnósticos presuntivos que nosotros por ahí nos planteamos, es que bueno, puede ser un síndrome convulsivo secundario a falta de medicación, si este paciente no sabemos si tenía algún antecedente porque no recordaba qué medicación tomaba, intoxicación alcohólica también en el contexto de un paciente etilista, una insuficiencia hepática, una cirrosis descompensada. También no descartar las causas a nivel cerebral, como una masa ocupante de espacio, un tumor, un traumatismo, por eso también se le ha realizado la tomografía del ingreso, o a una encefalopatía metabólica que no esté relacionada con el etilismo, que también puede llegar a ser. Entonces, bueno, dijimos que este paciente ingresa a la UTI, y el diagnóstico sindrómico, en realidad, que nosotros le colocamos a la entrada de la UTI a este paciente es una insuficiencia hepática crónica que ya se conocía, pero agudizada, ¿sí? Este paciente ya sabíamos que tenía cirrosis, ya tiene una tomografía, una ecografía y demás, vamos a ver, con diagnóstico de cirrosis, y bueno, es una agudización de su enfermedad crónica. Cuando ingresa a la terapia, se le coloca un goteo con dextrosa y becocin, solución fisiológica también, y se hace la dosis de carga de fenitoína por estas convulsiones, protección gástrica, lorazepam SOS, no había vuelto a repetir convulsiones en la terapia, vitamina K, ampicilina surlactam, o sea, antibiótico terapia, y furosemida, una ampolla endovenosa, eso es. Pero bueno, ¿cómo evoluciona este paciente? Al segundo día, el paciente evoluciona con una disfunción multiorgánica. Como para resumir, ¿qué necesitó este paciente que estaba normotenso al ingreso? Evoluciona con hipotensión, sigue con trastornos de la coagulación, con trastornos de la bilirrubina, por eso a nivel hepático, trastornos a nivel respiratorio, renal
Y bueno, y sigue con la alteración del sensorio. Entonces es un paciente que estaba con tendencia al estupor, con hipoventilación bivasal, ¿sí? Después tiene edemas en miembros inferior, el abdomen está distendido, más distendido que al ingreso, y el filtrado glomerular de 40,3. O sea, disminuye también el filtrado glomerular y presenta en las primeras 24 horas una diuresis de 354 centímetros cúbicos, o sea, el paciente estaba oligoanúrico, que más o menos para el peso del paciente, unos 80 kilos aproximadamente, son 0,17 mililitros kilo hora. Lo que deberíamos esperar en este paciente que como mínimo hubiera orinado 0,5 mililitros kilo hora. Entonces se cambia la conducta terapéutica, se le agrega albúmina al 20%, un frasco cada 12 horas, se es más agresivo con los diuréticos también, se coloca una infusión de furosemida, 400 miligramos día, rotamos el tratamiento antibiótico a piperacillina tazobactam, ya vamos a ver por qué. Se modifica también el protector gástrico de ranitidina omeprazol, el tenía antecedentes de hemorragias digestivas, y como dijimos necesita noradrenalina, que inicialmente necesitó 0,08 gamas. Esto es una dosis bajita dentro de todo. Y hidrocortisona se le agrega por el shock. Pero bueno, ¿cómo sigue evolucionando este paciente? Se le hace una ecografía abdominal, donde bueno, reforzamos lo que habíamos visto en la tomografía, que el hígado de tamaño disminuido, con una ecoestructura heterógena y contornos irregulares, sin lesiones focales en los segmentos visualizados. Bueno, se ve la repermeabilización de la vena umbilical como signo de redistribución del flujo. La vena porta de 11 milímetros de diámetro y el derrame pleural bilateral, y no se ve el líquido en cavidad abdominal por este método. ¿Cómo sigue evolucionando este pacientito? Al día 3 la disfunción empieza a ser atenuada, ¿sí? Si bien todavía sigue con los vasopresores, o sea, todavía sigue con noradrenalina y sigue alterada la coagulación, digamos que no empeora el paciente, ¿sí? Entonces acá seguimos nosotros planteando esta insuficiencia hepática crónica agudizada ya en un estadio de cirrosis por el estado previo del paciente, y acá ya hablamos, que lo vamos a ver más adelante, un estadio de su cirrosis, un CHIL-C. Y empezamos a plantear también si este paciente obviamente tiene un síndrome hepatorrenal, por eso su fallo renal, su insuficiencia renal, ¿sí? Se le puede empezar a bajar las drogas inotrópicas y continúa con la alteración del sensorio, ¿sí? Somnoliento, pero empieza a comprender algunas órdenes simples. En este momento también le pedimos la transfusión de plasma fresco congelado para mejorar la coagulación, y se ajusta la dosis de albúmina a 1 gramo kilo día. En este día pudimos conseguir administrarles 3 frascos de albúmina en un intervalo de 8 horas. La diuresis sigue disminuida a pesar de todos los intentos que habíamos hecho con las dosis máximas de diurético, y bueno, como dijimos, también se transfunde más plasma. Obviamente que nosotros siempre interconsultamos al servicio de nefrología, que por el momento tenía una conducta dialítica expectante. El pronóstico obviamente era muy reservado. Al día 4 empieza a mejorar, le pudimos cerrar las drogas inotrópicas, por eso que no tiene valor en el SOFA por coagulación, y estaba estable, mejora también el sensorio, ya estaba desorientado pero con GLaSO de 14, agregamos rifaximina y espironolactona. Mejora el filtrado, ¿sí? Si bien el filtrado parece que empeora, pero mejora la diuresis con 5.850 centímetros cúbicos, se orinó casi 6 litros en 24 horas, y pasamos a tener una diuresis por el kilo de 3 milímetros aproximadamente kilo hora. Al 5.º día el paciente sigue mejorando, ¿sí? Mejora sobre todo a nivel respiratorio, ¿sí? Y renal. Se suspende el goteo de la infusión continua de furosemida, mejora el filtrado y la diuresis fue prácticamente igual al día previo. Más o menos esto es un resumen del laboratorio para que nos podamos ubicar, que sí,
sigue siendo positivo la plaquetopenia, que él presentó siempre. No se le transfundió en ningún momento plaqueta porque no tenía ningún signo de sangrado visible. KPTT siempre prolongado también, y el APP siempre ha disminuido a pesar también de los plasmas que le habíamos pasado y demás. La función renal, acá vemos las distintas alteraciones que había tenido, con un máximo de creatinina al tercer día de 2,9. Vemos la alteración del hepatograma también a nivel de la bilirrubina, también máximo de una bilirrubina total de 6,1. Y como lo otro que podemos ver, una albuminemia bastante severa, ¿sí? Con un ingreso de 1,7. Acá ya habíamos empezado a tener el aporte de albúmina. Y vemos, bueno, el filtrado glomerular también como había ido avanzando. Pero bueno, ¿cómo sigue evolucionando este paciente? Su disfunción multiorgánica, nosotros ya la catalogamos como atenuada, y si bien tiene alterado la escala de SOFA, porque él es un paciente que previamente tiene trastornos de la bilirrubina por su hepatopatía, trastornos de coagulación, entonces nunca va a ser un paciente que va a tener un SOFA de 0. El SOFA es una escala de fallo orgánico que nosotros hacemos todos los controles en forma diaria en la terapia. Un paciente sano, sin comorbilidad y demás, tendría un SOFA de 0, pero este pacientito ya tiene alterado su SOFA basal porque, como decíamos, ya tiene alterado la bilirrubina, las plaquetas. Entonces, a pesar de tener un SOFA de 7, ya decidimos que estaba en condiciones de pasar a una sala común. ¿Cómo evoluciona en clínica médica? El día 6 dijimos que pasa a clínica, después este paciente empieza a hacer una febrícula y demás, entonces se rota el antibiótico a vancomicina y imipenem por una sospecha de una infección asociada al catéter. No se puede aislar ningún germen, pero bueno, se completa el tratamiento antibiótico, y el día 15 de internación se vuelve a administrar 2 dosis de plasma. Evoluciona favorablemente el paciente y se decide el alta del hospital el día 21 de internación. Pero a los 7 días este paciente vuelve a ingresar al hospital, derivado nuevamente del Hospital de la Falda, por el mismo motivo, una convulsión tónico-clónica. Se realizan de nuevo 6 ampollas de fenitoína en el hospital de origen. Se hace una interconsulta de terapia, pero en este momento el paciente, más allá de su episodio convulsivo por lo que lo derivan, no repite acá en la guardia, estaba con un Glasgow 15-15, no tenía ningún tipo de foco, así que bueno, al no tener criterio de internación en terapia, se ingresa a clínica médica. En clínica médica nuevamente se realiza una tomografía de cerebro, que es normal, y de abdomen. Obviamente muestra lo mismo que habíamos visto en la TAC de la internación hacía poquitos días. El laboratorio sigue teniendo alteración de la coagulación, una PP de 40, sigue con hipoalbuminemia, ¿sí? Lo que son las enzimas hepáticas siguen estando alteradas, y lo que sí tenía en este momento tenía conservada la función renal, con una creatinina 1,12. En el piso se vuelve a indicar tratamiento con furosemida, espironolactona, vitamina K, omeprazol, lorazepam. Se le coloca el levetiracetam para las convulsiones y cefalexina 500 cada 6 horas. Como permanece estable el paciente al día 3, no vuelve a repetir ningún evento convulsivo y se decide la alta hospitalaria, con interconsulta con neurología y electroencefalograma en 30 días. En realidad este paciente hasta la fecha no volvió más al hospital. Sí sabemos que tiene internaciones cortas y frecuentes en el hospital de origen, en la Falda, pero bueno, sigue pasando lo mismo, sigue teniendo convulsiones, no adherente al tratamiento, con internaciones frecuentes, un año después. Entonces, más o menos nosotros queremos decir de qué hablamos cuando nos referimos a una insuficiencia hepática crónica agudizada. Pero bueno, para hablar un poquito de esto tenemos que hablar primero qué es una insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Donde hablamos que tenemos un rápido deterioro de la función hepática,
y esto depende de sus causas y su presentación, puede ser fulminante o subfulminante. No sería el caso justamente de este paciente. También tenemos la insuficiencia hepática crónica, que una de las causas más frecuentes justamente es la cirrosis hepática, y entre las causas de la cirrosis, obviamente, en nuestro medio, la secundaria el etilismo, que no solamente hablamos de un hígado, por así decirlo, sino que tenemos deterioro de otros órganos, como a nivel cerebral, que por eso tenemos los pacientes encefalopáticos, alteraciones de la coagulación, trastornos circulatorios, hipoalbuminemia, que hacen que la enfermedad sea una enfermedad, si bien con origen hepático, termina siendo una enfermedad sistémica. ¿Y qué hablamos cuando decimos insuficiencia hepática crónica agudizada? Es justamente esto, un evento precipitante o que descompensa al paciente con algo agudo, ¿sí? El paciente va a venir ictérico, encefalopático, con mayor alteración de la coagulación, que en realidad lo que vamos a medir acá es el fallo multiorgánico y muerte. Por eso que nosotros lo seguíamos con el SOFA, que es justamente la escala de falla multiorgánica. Entonces es un deterioro de la función hepática en un paciente que ya tiene una enfermedad hepática crónica o puede ser un diagnóstico de nuevo de su insuficiencia hepática. A veces no todos los pacientes tienen el diagnóstico previo. Entonces tenemos una definición que son por las siglas en inglés justamente de fallo agudo sobre crónico, que es una categoría, nos divide a los pacientes, el ACLF se llama así, que nos divide a los pacientes en 3 grupos. Y lo que tiene en cuenta básicamente es el fallo de órgano, como decimos. En el grupo 1 tenemos aquellos que tenemos los 3 grupos, o sea, pacientes solo con fallo renal, pacientes con fallo de un órgano pero sin fallo renal y sin encefalopatía, o pacientes con encefalopatía con creatinina entre 1,5 y 1,9. Entonces tenemos solamente como un fallo, digamos. En el grupo 2 tenemos pacientes con fallo de 2 órganos y en el grupo 3 aquellos que tienen fallo de 3 o más órganos. Sería en el caso de nuestro paciente, teníamos fallo hepático, fallo renal, fallo cardiovascular y también respiratorio. Ahí está. Bueno, acá podemos ver cómo se divide también por los valores, con Eclipse por un score también. Son todos scores que nos sirven también para saber la gravedad de nuestro paciente por los valores justamente de creatinina, por eso valoramos riñón, con bilirrubina valoramos hígado, la encefalopatía hepática del paciente, acuérdense que el grado 0 es el paciente que está lúcido, vigil y colaborador, y a medida que se va alterando su sensorio, llegamos a una encefalopatía grado 4, donde ya tenemos el paciente que está comatoso. La coagulación la valoramos por el RIM, ¿sí? El circulatorio por el nivel de la presión arterial media. En nuestro paciente, acuérdense que estuvo en este grupo, también tuvo 48 horas con dosis de inotrópico, y el pulmón por la relación de la presión arterial de oxígeno con la FIO que le estamos brindando. Acá tenemos también el CLISOFA, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Que, bueno, todo esto está relacionado obviamente con el porcentaje de mortalidad del paciente. A mayor CLISOFA, mayor mortalidad. Nuestro paciente había llegado a tener 15, si no me equivoco, que bueno, tiene una mortalidad más del 80% al año, más o menos. Entonces también tenemos que incorporar el concepto de cirrosis descompensada, que bueno, primero ya sabemos que la cirrosis, cuando tenemos un paciente con una fibrosis hepática, en respuesta a una lesión celular crónica, en este caso el etilismo, pero bueno, podría ser otra causa, que nos va a conducir a la hipertensión portal y a la disfunción hepática y con todo lo que eso conlleva de las complicaciones, ya lo vamos a ir viendo. Podemos tener un paciente que si bien tenga su diagnóstico de cirrosis, esté compensado o esté en su estadio asintomático o silencioso, o ya en una cirrosis descompensada, en un paciente donde está cítico, ictérico, puede tener un sangrado digestivo como una hemorragia digestiva por varices, etc. y encefalopático. Esto es lo que hablábamos, que nuestro paciente estaba dentro de esta clasificación también de cirrosis de Child-Pugh, lo teníamos en un estadio C,
como decimos, también está relacionado con la mortalidad porque tenía alterada la bilirrubina, albúmina, ascitis, encefalopático prolongado del RIN y bueno, la sobrevida es muy baja al año. Esto también es otro tipo de categorización de amico, donde también como podemos ir viendo cómo aumenta la mortalidad de estos pacientes. Y justamente acá, donde tenemos el paciente con descompensación aguda y fallo multiorgánico, tiene también una mortalidad mayor al 80% dentro de los 2 años. O sea, lo que queremos mostrar es que la mortalidad, si bien es alta, cuando ya llegamos en estos estadios, ¿sí? Para repasar un poquito lo de la fisiopatología, lo que vamos a tener un aumento patológico del gradiente de la presión portal. El organismo siempre intenta compensar, entonces va a formar colaterales portosistémicas y vamos a empezar a ver todas las manifestaciones de cirrosis descompensada, que es lo que nosotros vemos en la guardia o en la terapia. Esto más o menos para que ustedes lo puedan ver también, ¿sí? Por el gradiente portal, cómo se pueden ver todas las complicaciones, como decimos, la peritonitis bacteriana espontánea, la ascitis, las hemorragias digestivas y demás, que ya lo vamos a ir viendo luego. Acá un poquito para repasar también la fisiopatología. Vamos a tener toda alteración de la estructura por micronódulos, porque el hígado primero intenta compensar todo el daño. Todo esto, cuando ya no pueda compensar y se empiezan a formar los micronódulos, nos van a dar el aumento del tono vascular. Va a haber una neoangiogénesis, que va a haber sustancias vasodilatadoras como la vasopresina, ¿sí? Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el flujo portal y todo esto también va a estar alterado por todo lo que es la respuesta inflamatoria, ¿sí? Hay aumento de producción de vasoconstrictores y menor liberación de vasodilatadores. Es como una lucha entre un estado inflamatorio y los antiinflamatorios, las citoquinas y demás. Pero bueno, lo importante es cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes con insuficiencia hepática y tenemos que tener 2 enfoques. Primero, la suspensión de los factores etiológicos, que justamente como hablábamos son los que causan la inflamación, el desarrollo de fibrosis y los factores claves también en la patogénesis y la descompensación. O sea, no solamente nosotros tenemos que en este caso intervenir como un trabajo multidisciplinario para que el paciente pueda dejar de consumir alcohol, sino también ayudarlo a todo lo que es el tratamiento y disminuir las descompensaciones y las internaciones. Entonces, bueno, eso también es un trabajo multidisciplinario, no solamente de hacer el trabajo cuando el paciente está en la guardia o en la terapia, sino hacer un seguimiento, que eso nos va a ayudar justamente a disminuir las internaciones y prolongar la sobrevida del paciente. Dentro de las complicaciones que vamos a ver justamente son la ascitis, la hiponatremia, la hemorragia digestiva, la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal. Casi todo tenía este paciente. La ascitis, como vemos, es el líquido en la cavidad abdominal, que obviamente por cuestiones físicas también y anatómicas, esto nos va a causar un malestar del paciente, mala mecánica, compresión de los órganos y demás. Entonces, generalmente cuando es tan abundante como este paciente, necesitamos hacer una paracentesis, ¿no? Que va a mejorar la clínica del paciente. Una paracentesis se puede hacer en la guardia, no es necesario que el paciente esté en la terapia, es un procedimiento bastante sencillo y que ayuda al paciente y que mejora también las complicaciones. Bueno, más o menos acá la técnica. Vamos a pasar rapidito. Y la hiponatremia, otra de las complicaciones. Solamente la vamos a tratar como cualquier otra hiponatremia cuando es sintomática, ¿sí? Solamente en estos pacientes que amenacen con la vida, los síntomas, como convulsiones o coma, ¿sí? Las hemorragias digestivas también se pueden presentar en estos pacientes, sobre todo una hemorragia digestiva alta secundaria a varices esofágicas, dijimos por el aumento de la presión portal. También pueden tener, es más frecuente que tengan
úlceras, pero bueno, siempre tenemos que saber si el paciente tiene hemorragia digestiva por varices esofágicas o antecedentes, porque además de que tiene una alta mortalidad, porque el tratamiento difiere. Obviamente que necesitamos hacer una endoscopía. En el caso de que no se tenga endoscopía, para hacer un tratamiento, nosotros por ejemplo acá en el hospital tenemos la sonda de Blackmore, la puede colocar cualquiera en la guardia, en la terapia o los cirujanos, para justamente contener el sangrado por varices esofágicas, pero es algo de puente a una endoscopia alta para el tratamiento de las varices. Y bueno, como dice, el mantenimiento de la volemia, porque este paciente obviamente se puede chocar. Lo otro que es frecuente en estos casos son las infecciones bacterianas. Ellos están inmunodeprimidos por su patología y es frecuente que hagan peritonitis bacteriana espontánea por una translocación bacteriana. Entonces también tenemos que hacer el diagnóstico cuando llegan estos pacientes, porque la mayoría de las insuficiencias hepáticas terminan muriendo sépticos, ¿sí? La causa más frecuente de muerte en estos pacientes es la sepsis. Esto lo vamos a hacer con también una paracentesis. Sacamos una muestra del líquido acítico, la analizamos, le hacemos un físico-químico y en ese momento se puede aislar el germen, que cuando se aísla el germen es muchísimo mejor porque podemos tener la sensibilidad, y se hace el recuento de neutrófilos y cuando es más de 250 ya es un diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. El tratamiento antibiótico tiene que ser amplio, por eso que como vieron nosotros inicialmente le habíamos puesto ampicilina sulbactam y después le pusimos piperacilina tazobactam, porque bueno, los gérmenes generalmente son gram negativos bastante resistentes, sumado a que tienen varias internaciones. Lo que hablamos también del fallo renal, que es frecuente el síndrome hepatorrenal por toda esta relación que decimos que tenemos que el hígado no es aislado a todo el resto del organismo, ¿sí? Nuestro paciente no llegó a requerir diálisis, pero sí requirió una dosis alta de furosemida de 200 miligramos, que respondió, ¿sí? Seguramente estos pacientes también están en forma crónica medicados con diuréticos. Bueno, como decíamos, la suspensión de los factores etiológicos dentro del tratamiento es muy importante y además de la parte médica necesitamos todo el apoyo de todo el equipo, ¿sí? Del equipo de psiquiatría para evaluar la historia de la enfermedad, ver cuándo el paciente necesita una internación, evaluar la dependencia que tenga física, el tratamiento que le podemos dar para ayudarlo, también desde el apoyo desde la psicología, ¿sí? Y también del apoyo desde la parte social, ¿no? Este paciente se puede reinsertar en la sociedad, ¿cómo lo podemos ayudar? Es un trabajo, como decía, multidisciplinario. Y lo otro que queríamos hacer hincapié es la administración a largo plazo de albúmina, o sea, no solamente tratarle la convulsión al paciente o hacerle la paracentesis cuando viene con ascitis, sino tratar de ayudar a estos pacientes. Y una estrategia que se está usando, que se recomienda, es administrar a largo plazo albúmina. Si bien puede llegar a parecer caro, es más barato si nosotros lo comparamos con las internaciones, con lo que sale el costo de una internación, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es modifica la historia natural de la enfermedad, interrumpe la cascada fisiopatológica, así lo decimos de la cirrosis, o sea, también ayuda un mejor control de la citis. Entonces, si tiene mejor control de la citis, van a estar menos paracentesis y eso va a generar que no haga citis refractaria, ¿sí? Y disminuye un 50% la incidencia de ascitis refractaria. Y como les decía, el uso a largo plazo también demostró ser rentable, pues si bien parece un fármaco caro, si nosotros lo hacemos regularmente, disminuimos la internación de este paciente y obviamente la comorbilidad también. Lo que se recomienda es la administración de 40 gramos de albúmina 2 veces por semana durante 2 semanas y luego 40 gramos por semana durante 18 meses. Esto es algo nuevo que se está usando, igual que cuando nosotros pedimos los plasmas y demás, tenemos que ser bastante agresivos
y se da en relación al peso del paciente, igual que con la albúmina, ¿sí? Y como podemos ver, la internación en la terapia fue bastante corta, fue de 5 días y no requirió ventilación mecánica. Eso también acorta los tiempos de estadía en la terapia y obviamente la exposición a infecciones intrahospitalarias y demás. Pero si nosotros no le podemos dar una atención entre todos, este paciente, como sabemos, cada 2 o 3 meses vuelve a estar internado. Si bien no llega a nuestro hospital, sigue consultando muy seguido en su hospital de origen. Así que bueno, como para solucionar estos pacientes, como para poder darle una respuesta desde el lugar que cada uno nos toca.